volvemos con la primera emisión de Red Más Noticias y seguimos hablando de estas protestas, de estas manifestaciones, desafortunadamente de los actos violentos, vandálicos que se han presentado, que han dejado saldos de víctimas de lado y lado, pero también el llamado a construir, el llamado a escucharnos, que es nuestro tema del día, el llamado a ese diálogo, a ese consenso al que ha invitado el Gobierno Nacional. Voces de distintos sectores que se siguen pronunciando para poder construir. Doctor Juan Carlos Echeverry, analista, exministro de Hacienda, economista, gracias por atendernos. Un feliz día. Buenos días, Jenner. Muchas gracias por invitarme. Un placer tenerlo acá en Red Más Noticias. Usted ha hecho algunas reflexiones sobre esta situación que estamos viviendo. Estuvimos muy atentos en su cuenta de Twitter a unos videos que ha venido publicando con planteamientos interesantes para poder salir de esta crisis. Independientemente, claro, de los puntos que tengamos que empezar a debatir, a plantear, algo que viene además desde una transformación, desde nosotros mismos. ¿Sabe que me llamó una frase la atención del video que publicó ayer usted? Y es: el odio ofusca la razón. Empecemos por esas reflexiones para plantear un cambio en toda esta situación que estamos viviendo, doctor Echeverry. Jenner, es que aparentemente nos hemos llenado de razones para encontrar a alguien que odiar. O a odiar al presidente Uribe, o a odiar al presidente Santos, o a odiar a Petro, o a odiar al presidente Duque. Y no sirve de nada, no nos sirve de nada ponernos a odiarnos unos a otros. Y además, si a alguien le gusta Uribe, entonces yo lo odio. Y si a alguien le gusta Santos, entonces lo odia. Y entonces, en vez de enfocarnos en los problemas, de no quitarle el ojo al balón, estamos dedicados a ofuscar la cabeza y también el corazón se le arruga a uno y deja uno de pensar con claridad y sentir con claridad. Entonces, lo primero es un poco limpiemos el espíritu, limpiemos la cabeza, limpiemos el corazón y pongámonos a pensar en los problemas, Jenny. Ese es el llamado que hago ahí. Doctor Echeverry, pero como todos estamos de acuerdo con que la necesidad es el diálogo, es escucharnos, conversar, conocer todos los puntos de vista, ¿cuál sería ese primer paso para lograr eso? Todos queremos eso. Pues los problemas son muy grandes. Por ejemplo, los problemas que plantean los jóvenes en el fondo tienen razón. Los jóvenes salen de la universidad o incluso no llegan a la universidad, sino que salen de un estudio técnico o incluso con el bachillerato y encuentran malos empleos, mal pagos. Muchas veces no les alcanzan para pagar el crédito que obtuvieron para educarse y la economía no tiene suficiente potencia. Entonces, son problemas inmensos que los jóvenes están poniendo sobre la mesa y dicen, a mí me tienen que resolver, o resolvamos esto entre todos. Entonces, esos jóvenes nos están diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Nos toca darle mucho más potencia a la economía y curiosamente, esa potencia se la tenemos que dar entre todos. Eso fácil no es, pero creo que ese llamado de atención de los jóvenes en las calles, por supuesto los que protestan pacíficamente, me parece que es acertado. Ahora, doctor Echeverry, ¿cómo hacerle entender a todas las personas que están saliendo a protestar y sobre todo a los jóvenes que estas soluciones no son ya, que estas soluciones no son rápidas y que tal vez obedecen a unas políticas algo macro para que a la hora del té, en esos puntos que usted acaba de escribir, que yo pueda estudiar, que salga de la universidad, que pueda tener un empleo, que sea bien remunerado, pues obedecen a reformas que tienen que ser muy, muy estructurales y que no van a ser rápidas? Pues yo creo, usted tiene toda la razón y eso es lo primero que un economista le diría. Usted me dio la respuesta casi que yo tenía que dar y lo felicito porque es exactamente así. Ahora, hagámonos una pregunta, Jenny. ¿Estamos haciendo en la economía colombiana las cosas suficientes para darle potencia a la economía? Digamos que salgan 5 jóvenes esta mano a buscar trabajo. ¿Está la economía de este lado ofreciéndoles buen trabajo, bien pago a los 5? No. Probablemente tiene 2 trabajos y los otros tres se quedan desempleados. E incluso los 2 que emplea no alcanzan a pagarle lo suficiente para que paguen su crédito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que cambiar el concepto de la economía que tenemos no alcanza. No creamos con que simplemente distribuyendo de los ricos a los pobres alcanza. Créanme, nos toca hacer más economía, más negocios en Arauca, con el cacao y la miel, más negocios en La Guajira, con el caprino y el ovino, más negocios en el macizo colombiano, y no solo en la Colombia rica, en la Colombia de Bogotá, de Medellín, de Bucaramanga, de Cali, no, más negocios en Nariño, en Pasto, en Ipiales, en Tumaco.
esa Colombia a la que nunca le hemos puesto realmente atención tiene que ser el foco. Pensar a Colombia de afuera hacia adentro, Jennifer. Ahora, doctor Echeverry, un tema importantísimo también es que tal vez, dicen algunos sectores, el mensaje que se ha enviado desde el gobierno no ha sido suficientemente claro y no ha sido suficientemente convincente en otro sentido, en el tema de cómo desde el Estado podemos hacer un Estado austero, un Estado ahorrativo. Siempre dicen, pero ¿por qué no se bajan los sueldos de los congresistas? ¿Por qué no se baja el sueldo del presidente? Que son opiniones del ciudadano de a pie. Dice, yo me gano el mínimo, o a veces ni el mínimo me alcanzo a ganar y con eso tengo que sobrevivir y queremos reforma ya. Claro, no entendemos que de pronto eso no se puede hacer tan fácilmente, pero ese mensaje de ahorro, de apretarnos el cinturón, de un Estado más austero, ¿ha faltado un poco más de eso? Por supuesto. El Estado colombiano, además, Jenner, tiene una característica, eso es muy frecuente, pero en nuestro caso, pues es nuestro país, es lo que nos importa, es que es una organización que no está orientada a dar resultados, está orientada a adelantar procesos. Uno siempre ve a los ministros ocupados, los viceministros, todo el mundo trabaja incesantemente, pero pregunta, ¿meten el gol? ¿Tienen resultados? ¿Ganan el partido? No. Trabajan, sudan, corren de aquí para allá, pero no mueven la economía y cuestan no solo los sueldos, todo el Estado cuesta, oiga la cifra, 313 billones de pesos, billones, millones de millones. Si ese dinero fuera imaginado con más eficiencia, orientado a resultados, no nombrando a gente que no sabe hacer las cosas, que no está trabajando en una organización bien aceitada y bien regulada, si eso fuera así, esa plata rendiría mucho y le ayudaría mucho al sector privado a crear riqueza y a crear empleo. Definitivamente usted tiene la razón. Usted está muy bien economista, le cuento. Hay que poner el foco en eficiencia, eficacia, efectividad. Y a propósito justamente de esos resultados a favor de la economía y por supuesto del país, ¿cuál sería entonces la propuesta para una reforma tributaria? Lo primero para una reforma es que tenemos un paciente que está casi que en cuidados intensivos, un paciente que es la economía colombiana que está saliendo, ni siquiera saliendo, sino todavía en pandemia, sin empleo, con los niños en la casa que no han podido volver a trabajar, con una cantidad de sectores cerrados, con mucha angustia, con mucha incertidumbre. Las empresas todavía se estaban quebrando. Los restaurantes que estaban saliendo a trabajar, ahora ya no se sabe si salen a trabajar o no. Entonces, no nos sobreactuemos, no pidamos más de lo estrictamente necesario. ¿Qué es lo estrictamente necesario? Lo decía incluso Fitch en un informe. Decía 1 punto del PIB, 10 billones. El gobierno se fue a pedir 32 billones de pesos, 3 veces más de lo necesario. Óigame lo siguiente, para un dinero que va a llegar en 2023, no, resuelvan el problema actual, el hueco que dejó la pandemia, no resuelvan el problema de 2023 en adelante. Ese fue el error que el ministro Carrasquilla cometió, un hombre serio, respetable, a quien yo estimo, pero fue un error. Yo lo hablé con él hace 6 meses, le dije, vayan por 10 billones por una reforma que va a ser dolorosa porque ninguna tributaria no duele, todas duelen, pero que duela lo menor posible para este paciente que está enfermo y que todavía está en el hospital casi, que es la economía colombiana. Y para el ciudadano de a pie, doctor Echeverry, el mensaje en esta propuesta de nueva reforma tributaria, que paguen, que tributen los que más tienen, que no se toque a la clase media, que no se amplíen bases gravables, que no se aumente IVA. Usted lo ha dicho, pero entonces la plata tiene que salir de algún lado, ¿no es cierto? Y los empresarios dijeron, vea, míreme, yo pago. Póngame una tasa de renta, no de 30, sino de 33%. Elimine el descuento del ICA. Póngale a las personas el impuesto al patrimonio del 1%. Y ya, con eso levanta la platica que se necesita, los 10 billones, no se sobreactúe. Entonces, son los empresarios y la gente que tiene patrimonios mayores a 5.000 millones de pesos los que van a pagar, como usted dice, los que más tienen, que además ya aceptaron que los graben a ellos, que no se grabe a la clase media, que no se grabe el IVA, no se aumente el IVA, no se le aumente la base al IVA, nada de eso. Entonces, los que deben pagar, ya dijeron que pueden pagar y que están dispuestos a pagar. El Congreso y los partidos políticos, ojalá escuchen eso y salgamos de este problema. Pues es el economista, columnista, ex ministro de Hacienda. Oígame, doctor Echeverry, ¿y ya lo puedo llamar precandidato presidencial? Pues estamos en la brega,
Ah, bueno, pero sí, vamos para adelante con eso. Pues ahí estamos hablando con un equipo muy bueno, casi con 200 personas, pensando todos estos problemas para tener una buena propuesta para el país. ¿Partido conservador? Pues estábamos pensándolo, quiero tener el apoyo del partido y aspiro a tenerlo, pero se necesita una propuesta mucho más amplia que incluya a todo el mundo, se necesita ser muy incluyentes, de manera que nuestras ideas sirvan para todo el país y para todo el mundo, todos los colombianos en todo el país. Doctor Echeverry, gracias por atendernos. Feliz día. Muchas gracias a ustedes, gracias Jenny.